¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, compañeros, colegas, comunidad de esta bonita profesión de psicología? Eh, Queremos presentarnos en esta nueva propuesta, ¿no? Estamos iniciando, este es el programa piloto de esta pequeña propuesta que queremos compartir con ustedes. El fuego interno, psicología, filosofía y algo más, que es una propuesta que teníamos pensado desde algunos meses, algunos compañeros y yo, con la finalidad de que ustedes en un ambiente un poquito coloquial podamos tratar algunos temas. Me presento, soy el psicoterapeuta Alberto Rivera y conmigo está mi compañero Miguel Ángel Reza. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, gracias, gracias, gracias. Gracias por este nuevo proyecto que, pues bueno, espero que sea de mucho agrado a toda la comunidad y pues bueno, esperando también que tenga mucha información de suma importancia, ¿no? Que pueda aportar a todos los que nos están escuchando. Y pues no me queda más que darle las bienvenidas también a todos y cada una de las personas que nos están escuchando el día de hoy. ¿Sí? Y qué bueno, Alberto, me da mucho gusto que nos sumemos en este esfuerzo que es la prueba piloto de nuestro programa, El Fuego Interno. Y pues no me queda más que nuevamente darles la bienvenida y pues comencemos. Porque, antes que nada, vamos a comentarle, ¿no? A nuestra gente. El proyecto original somos tres compañeros. Ahorita no pudo acompañarnos nuestro compañero Daniel Ledesma, que es una pieza fundamental de este proyecto, ¿no? Y bueno, primero que nada, quiero que abundemos un poquito en el tema de por qué escogimos este nombre, ¿no? Para este podcast, ¿no? Como ustedes saben, o si no lo saben, la mayoría de nosotros tenemos cierta formación con algún tipo de filosofía, un poquito chamánica, etcétera, ¿no? Y uno de los pilares de esta filosofía que manejamos, por eso incluso el mismo nombre del podcast, que habla de psicología, filosofía y algo más, son los libros iba a decir Jorge Castañeda, pero no, ese es otro. Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos Castañeda. Carlos Castañeda, perdón. Es Y normal el obviamente basado, nerviosismo. y obviamente basados en uno de sus libros, El Fuego Interno, es que decidimos ponerle ese nombre. Además de que sabemos que parte del desarrollo humano, que es algo que también queremos hablar en este podcast, pues va dentro de justamente lo que puede salir de algo de nosotros. Por eso es de que nos gustó el nombre del Fuego Interno y bueno, lo acompañamos con justamente psicología, filosofía y algo más. No es que vayamos a hablar de filosofía, digo, no somos filósofos, pero sí todos tenemos, creo yo, un poquito de filosofía de vida, un poquito de interpretación de cosas que nos puede ayudar. ¿Es correcto, Miguel? Sí, yo creo que parte de ahí, ¿no? O sea, los antecedentes filosóficos que han trabajado durante el transcurso del tiempo, muchas veces nos han hecho cambiar o voltear a ver otras alternativas. Y no es el único, el nuevo proyecto que nosotros llevamos a cabo. También muchas veces un estilo de vida llega a ser modificado dependiendo el análisis filosófico con el que uno vaya a tomar cierta información y muchas veces es de peso y fíjate que qué bueno que lo mencionas porque sí ha llegado inclusive a cambiar vidas del aspecto filosófico, ¿eh? Y por eso es la situación. Para mí sí se me hace de mucho peso esta parte de psicología, filosofía y algo más, ¿no? Sabemos también de antemano que parte del análisis filosófico es una herramienta fundamental para la psicología. Entonces, el hecho de que nosotros manejemos esto es darle también la interpretación, porque ahorita lo mencionábamos, ¿no? No se trata de ser tan cuadrados o usar así los fundamentos técnicos que muchas veces son de poca relevancia para la gente que nos escucha, sino se trata de que seamos lo más abiertos que se pueda, que la información sea entendible y sobre todo, pues que nos llevemos un buen momento, ¿no? Pues Esa yo creo que es la finalidad. de hecho, decía, es algo que a mí me gusta mucho
del profesor Alberto, que vinimos a este mundo a aprender. ¿Aprender qué? Aprender todo. Y yo creo que esa es parte de la filosofía del ser humano, que tendríamos que buscar aprender de todo. No, no con la finalidad de ser eruditos, pero sí de no quedarnos con cosas que quizás nos limiten, ¿no? El ser humano al final ha estado limitado por su pensamiento, por sus ideas durante prácticamente toda su existencia, y el hecho de que podamos ayudarnos a cuestionar un poquito algo, yo creo que nos va a alimentar. Y ese, creo yo, es parte fundamental de que empecemos a hacer este proyecto que esperemos que dure muchísimo. ¿Vale? Y bueno, pues tenemos un tema, ¿no? Un tema, el primer tema que vamos a tocar. Háblanos de él, Miguel, a ver, cuéntanos qué vamos a hablar en este piloto. Sí, fíjate que es de suma importancia la parte del día de hoy. Es un tanto delicado, ¿no? Porque sí, al final del día, sí no, nos corresponde a nosotros como terapeutas tener la responsabilidad muchas veces, ¿no? Del peso del juego que se lleva una vida. Entonces, pues dado a la introducción que decidimos, el tema del día de hoy se trata sobre el suicidio, ¿sí? Esta parte del suicidio donde eh, pues bueno, va acompañado de muchos factores, ¿no? Muchos elementos que hacen que la persona que ya ha sido marcada por eventos pasados de su vida le haga modificar el pensamiento a tal grado que se sienta tan presionado que diga, "Pues ya no hay una salida, ¿no? Ya no existe una salida como tal". Por eso le digo, sí es un tanto delicado la parte del tema, porque pues al final del día muchas veces, digamos, no le damos tanta importancia a los que no han pasado por ese proceso, ¿no? Pero sí, sí los datos que arroja, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud son un tanto escabrosos, ¿no? Un tanto, a lo mejor y pudieran pasar por por exagerados, pero pues es la realidad que vivimos el día de hoy, ¿no? O sea, en el mundo diario mueren cerca de más de 700,000 personas a causa del suicidio, ¿no? Y esto, pues tú te preguntarías por qué es, ¿no? Porque es la situación de que la gente no busca otra alternativa de vida, a pesar de que hay muchas, ¿eh? O sea, nosotros como terapeutas lo sabemos, sabemos sugerir a la gente algunas otras alternativas, pero cuando la gente ya se ve enfrascada en una presión del pensamiento que te conlleva a no buscar estas salidas y a darte el mismo pensamiento del sinsentido a la vida, de la cuestión de que ya la vida pues no tiene otro panorama si no es en blanco y negro, ¿no? Entonces, te estoy hablando si son cerca de 700,000 personas. Un dato muy delicado que arroja es el hecho de decir, muere una persona cada 14 segundos, ¿no? Cada 14 segundos en el mundo muere una persona a causa del suicidio. Y pues son distintos los factores, ¿no? No sé si tú que eres terapeuta, pues has de saber muchos de los factores que empiezan y uno de ellos, pues, el más delicado es la depresión, ¿no? Es que mira, de hecho, justamente como dices, ¿no? Eh, Son varios los factores. Justamente el tema primordial, justamente del suicidio, hablamos de una depresión, ¿no? Una depresión mayor o incluso motivos a lo mejor fuera del control que puede tener una persona, ¿no? De entrada entendemos que el suicidio, muchas veces incluso hasta coloquialmente decimos que una persona que se suicida es alguien que no quiso o decidió afrontar algún problema, ¿no? Es una persona que la tachamos a veces injustamente como una persona cobarde, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, no afrontó la vida como si fuera un cobarde, cuando realmente no conocemos el trasfondo de lo que está pasando. Por supuesto, la depresión es uno de los factores más importantes que conllevan a que estas personas puedan cometer el suicidio. Pero estamos hablando de un halo de, de un montón de factores que pueden llevar a eso, inclusive hasta culturales. Sabemos que, por ejemplo, hay tendencias, no sé si recuerdas, hace algunos años, ¿no? Ya que hace 10 años, una tendencia que estuvo muy de moda generacionalmente, que hablábamos de los emos, ¿no?
estas personas o este grupo, eh, eh, ¿cómo se les llama? De ciertas personas, ¿no? Tribus se les llama, tribus urbanas, en donde está muy ad hoc el tema de ser totalmente personas emocionales, supuestamente. Y agarraban justamente la tristeza, la depresión como su estándar, ¿no? Entonces era una moda, ¿no? Era una moda estar en modo down, ¿no? En modo triste, ¿no? Entonces, quizá ahí, como decíamos, ¿no? Hay un montón de mala información acerca de lo que es temas que podemos considerar que incluso tabú, ¿no? El que se suicida no necesariamente puede estar pasando una depresión, puede ser de que quizá la presión que está viviendo, ya sea familiar, social, de alguna enfermedad, etcétera, lo conlleve a tomar decisiones muchas veces o prácticamente todo el tiempo erróneas, ¿no? De tratar de quitarse la vida o de llegar a quitarse la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que no existen suicidas vivos, ¿no? Un suicida normalmente es la persona que ya se quitó la vida y con lo cual consuma el acto, ¿no? Hay personas que se autollaman, yo soy un suicida porque he intentado suicidarme, literalmente no es así, ¿no? Eh, eh, tenemos que tratar este tema, sí es delicado, de hecho existe justamente en ya nos acercamos al fin de año, no sabemos que existe una tendencia en donde se incrementan los índices de suicidio conforme se va finalizando el año por temas precisamente de situación emocional, interpretación no sé, asuntos de familia, vienen los momentos de reflexión de fin de año y muchas veces las personas al no darse al darse cuenta que su perspectiva de vida no es como debería de ser, deciden incrementar deciden tomar la puerta falsa, ¿no? Sí, pues como te mencionaba, ¿no? Es uno de tantos elementos, las tendencias que ocurren desde esa temporada que tú mencionas de los emos para acá, es, sí data como que mucho a como a involucrarse, nada más por tener como un sentido de pertenencia ante decías tú, una tribu urbana. Ujú. Pero fíjate, lo importante que podemos rescatar nada más de ese evento que tú mencionas, ¿no? Porque hay varios, ¿eh? O sea, hay diferentes eventos. Lo importante que podemos rescatar, no sé si te acuerdas que en aquel entonces estaba también de moda esta parte del cutting, Ah, sí, ¿no? Gente que se se lastimaba, corta, sí. haciendo alusión también a la depresión que marcaba y que ellos creían o pensaban que tenían cierto placer al cortarse, ¿no? Sí. Y es un paradigma, o sea, hablando de mapas mentales, donde tiene un trasfondo, o sea, el sentido de pertenencia tiene un trasfondo. ¿Sí? Ahorita que lo mencionas, un dato también curioso que se menciona ante la Organización Mundial de la Salud es que cerca del 70% de los suicidios es de la edad entre los 15 y 19 años. ¿Qué tenemos más o menos en esa edad, no? Pues obviamente estamos cerca, ya vamos saliendo de la adolescencia. Entonces ya la personalidad ya está terminándose de fincar. Y entonces podemos decir que si nosotros no tenemos un sentido de pertenencia ante una sociedad, siempre nos vamos a sentir excluidos, ¿no? Y entonces, digo, nada más es un pequeño punto básico así de lo que ahorita tocaste, porque pues obviamente vienen muchas cosas. Si lo vemos todo en general, como en situaciones culturales, pues no es la misma tasa de suicidio que se hace en América que la tasa de suicidio que tiene a lo mejor Asia, ¿no? O el continente asiático. Son más elevadas las presiones culturales, ¿no? Las exigencias que se llegan y sobre todo algo que tú decías, los paradigmas, perdón, los deberías, ¿no? Que se generan en Sí. todo esto, ¿no? Y desde ahí partimos, pero en el transbordo del desarrollo de la personalidad, vamos a hablar así, ahondar un poquito en la cuestión del desarrollo de la personalidad, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que se involucran para generar una personalidad total? Tiene que ver mucho la cuestión del temperamento, Ujú, ¿no? Tiene que ver mucho la cuestión de la presión social ujú. para que se genere
una personalidad. ¿Qué hay detrás de todo eso? Muchas veces los terapeutas o hay psicólogos que han visto esta situación donde dicen generaciones, puede ser que si tu padre tuvo tendencias suicidas, puede ser que tú también vengas con cierta predisposición a tener tendencias suicidas, ¿no? Y nada más falta así como que una presión social que te haga destapar ese pensamiento en donde tú puedas decir, pues la vida no tiene sentido, cuando en realidad tú piensas que la vida no tiene sentido, es un foco de atención, ¿no? Tú hablabas hace rato que sobre el aprendizaje. Y fíjate que yo, para mí, mi filosofía de vida es, no hay mayor prueba de amor del ser humano que el aprendizaje, precisamente. Entonces, cultivando esto, no es un proceso terapéutico que digas, ay, ámate a ti mismo, ¿no? Y no, o sea, Ojalá fuera tan fácil, ¿no? exactamente. Sí, El amor va más allá, ¿no? El sí. amor, para mí, tiene mucho peso la cuestión de la aceptación. La aceptación, que es a lo que nosotros como terapeutas muchas veces obligamos al sujeto a aceptar, ¿no? A aceptar que, pues, que nació en un entorno social donde a lo mejor y no fue favorable para su desarrollo, pero que tiene oportunidad de continuar y de aprender que puede llegar a aceptarlo, ¿sí? Y entonces empezar a hacer un proceso, un trabajo terapéutico. Te repito, en nuestra cultura así se pudiera manejar, porque pues, yo no puedo llegar y darle, o no sé, a lo mejor no. Dicen que los japoneses tienen mucha presión social y entonces la tasa de suicidio es algo elevada ahí, en ese país. Se dice que en parte que es porque son personas honorables. Sabemos que en Japón su cultura va muy enfocada hacia el honor, ¿no? El honor como seres humanos, como personas, como gente de esa misma estigma social, ¿no? Recordemos por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Justamente cuando los kamikazes se quedaban sin municiones por su honor, ¿no? Lo que se convertía justamente, sí, ¿no? Kamikazes, y iban y se estampaban contra el enemigo, ¿no? Como un acto de honor hacia su nación, hacia su país, ¿no? Y también sabemos, digo, hablando así en grandes rasgos de la cultura japonesa, que cuando ellos se sienten que han cometido deshonra ante la sociedad misma japonesa, cometen, digo, no en general, ¿no? Pero, por ejemplo, los samuráis se decía que al perder en una batalla o sentirse deshonrados, cometían el harakiri, ¿no? Que no era otra cosa Harakiri, más que clavarse su espada, ¿no? su Su, daga, una su daga, sí, sable, ¿no? la Una parte más daga, un aguda. sable, ¿no? Así es, con la finalidad de ponerle fin a su vida, pero siempre como un acto de honor, ¿no? Y también, digo, ya que lo mencionamos, se sabe que en Japón existe un lugar, ¿no? El llamado bosque de suicidio, creo que se llama así, en donde no está como tal regulado la parte de... Porque creo que existe hasta una ley que en Japón que dice que si comete un familiar tuyo suicidio, a tu familia tiene cierto impuesto, cierta multa, ¿no? Entonces, en un lugar de Japón, al parecer, se dice, no estoy muy seguro de este dato, de que, de que se puede decir tú cometer suicidio en ese lugar y no tiene ese cargo, ¿no? Porque en Japón es muy alto el costo de las personas que se suicidan, ¿no? Un gasto político, un gasto social, ¿no? Entonces, sí, está muy estigmatizado en ciertas partes, como tú dices, en Japón. El tema del suicidio es totalmente diferente al de América Latina, totalmente diferente al de Europa, totalmente diferente a cualquier otro lugar, ¿no? Claro, y bueno, yo te estaba hablando así como en un tema cultural, ¿no? Obviamente tiene sus fragmentaciones ¿cómo te diré? No sé cómo explicarlo, pero cada proceso tiene su fragmentación. O sea, tú me hablabas ahorita de la deshonra. Sí, Otra parte que pudiéramos manejar aquí es, y ya en general en América Latina,
la mayor parte de los suicidios se dan a base de la intoxicación al Sí, consumo de estupefacientes, ¿sí? Y obviamente eso trae lo sabemos nosotros, ¿no? Como terapeutas, una alteración al sistema nervioso central, pues obviamente hace un cambio en la estructura donde pues los pensamientos empiezan a trabajar de diferente manera. Y entonces, el día de hoy vemos un gran peso cultural en la situación, por ejemplo, en la convivencia de los jóvenes. Lo hablábamos hace rato, anteriormente era el cutting. Hoy en día, ¿cuánta gente conoces tú que no beba, por ejemplo, por así decirlo, o que beba? No tengo los porcentajes ahorita en cuestión de la población, pero sí es un índice muy avanzado, ¿no? En cuestión de los que consumen alcohol, en cuestión de los que consumen drogas, también tiene mucho peso ahí el tema del suicidio. Te repito, o sea, al final del día sabemos que tanto en el sistema nervioso central como en el peso social que se le da a una persona adicta, todo está desfavorable. Entonces puede ser así como situaciones como en Japón, que fueron deshonrar a la familia a través de no, de ciertas prácticas. ¿Qué te crees? Que aquí muchas veces el peso social se da de igual manera, Alberto. Por ejemplo, en una familia alcohólica, muchas veces es muy raro ver a una persona no alcohólica, ¿no? O sea, es una persona que dices, bueno, pues este cuate, y se ve, ¿no? O sea, el peso social se ve cuando estás como excluido este personaje, porque no entra dentro del núcleo social que demanda el mismo sistema familiar. Y digamos, pudiera ser un factor, ¿no? Que pudiera alterar el pensamiento del sujeto, pero yo creo que son más propensos a cometer suicidio las personas que están en situación de intoxicación. Digo, hay muchos factores que trabajan dentro del sistema nervioso central. No tengo ahorita la información técnica, pero podríamos tocar nada más así como por encimita en la cuestión de los neurotransmisores, ¿no? Cómo es que trabajan, dejan de pasar ciertas sustancias que son sustituidas por la misma sustancia para al otro día que se encuentren tapados, pues literalmente, y no permitan trabajar ni la serotonina, ni la dopamina, ni todo eso que lo que normalmente el cuerpo necesita para fluir y poder trabajar, ¿no? Digo, el tema es muy profundo, mucho, muy profundo, pero si lo vemos todo hacia grosso modo, vamos a hablar de nuestro país, ¿no? Te late, ya vimos así las cifras de lo que de los acontecimientos dentro de la Organización Mundial de la Salud, pero en específico en México, ¿tú qué consideras que sea la mayor situación porque la gente cometa suicidio? mira, yo creo que es como hace rato decíamos, ¿no? La parte cultural, la parte de cubrir ciertas expectativas, ¿no? La parte de cubrir ciertos roles incluso, ¿no? Creo que el dato, no sé, a menos que me equivoque, el índice de suicidios es mucho mayor en hombres que en mujeres, ¿no? Y yo creo que parte de ese dato que está muy marcado es por las exigencias que quizá el hombre tiene con respecto a su rol que tiene que cumplir, ¿no? Sabemos que el estereotipo social que tenemos, sobre todo en esta cultura, en este país, ¿no? Es de que el hombre tiene que ser la persona que tiene que marcar la diferencia con respecto a la mujer, ¿no? El hombre es aquel que tiene que proveer, es aquel que tiene que ser el jefe de familia, es aquel que tiene que dar el sustento, que tiene que ser la figura de protección, ¿no? Y que cuando estos deberías, vamos a llamarlos así, no se están cumpliendo, entonces ahora sí va a venir un pequeño golpe o un choque ante una realidad, ¿no? Si yo como jefe de familia no estoy cumpliendo con el rol que debería de tener y que me exige la sociedad, que me exige mi esposa, que me exige mis hijos, que me exige mi misma familia nuclear, entonces voy a tener un golpe de realidad ante una interpretación, ¿no? Porque a veces hasta nos sentimos que estamos fallando como hombres al no estar cubriendo ciertas cosas, ¿no?
ya sea en lo económico, ya sea en el liderazgo, incluso, ya sea, como nosotros decíamos, ¿no? En esa presión social que está todo el tiempo ejerciendo sobre el varón, ¿no? Por eso es de que no se están cumpliendo las expectativas y no sabemos reaccionar, ¿no? Porque nos dijeron que el hombre tiene que ser el fuerte, ¿no? Y nuestra interpretación de fortaleza, lejos de ser una persona que integra, no sé, las emociones, que sabe resolver problemas, que sabe afrontar incluso los fracasos de manera positiva, se queda solamente con interpretación de fracaso y entonces ya no puede resolver, ¿no? Ya se ve como un ser minusválido con el cual al sentirse menos valioso, pues posiblemente opta por no pensar no ser una persona racional, ¿no? Entonces, ahora nos convertimos en personas que estamos todo el tiempo con una baja autoestima, que estamos todo el tiempo sintiéndonos en un plan, incluso hasta de víctimas, ¿no? Incluso víctimas de esta misma presión social y posiblemente ahí es donde se incrementa esta depresión, ¿no? Ante la interpretación de lo que creo que yo debería de estar cumpliendo, ya sea como hombre, ¿no? En este caso, ¿no? Como mujer puede ser un caso parecido, ¿no? Bueno, parecido en el sentido de que la minusvalía que pueda tener una mujer al sentirse quizá, no sé, víctima de alguna injusticia, víctima de algún abuso sexual, por ejemplo, víctima de ciertas circunstancias de presión también social, ¿no? Que no se está cumpliendo, posiblemente también incremente estos índices de depresión que a la larga pueden convertirse en tendencias hacia el suicidio, ¿no? Fíjate que sí, tienes razón. Como yo te decía, todo tiene un trasfondo, ¿no? El mayor problema de suicidios aquí en nuestro país, precisamente lo que yo te mencionaba, es la cuestión o tiene mucho que ver la relación con las sustancias o el consumo de sustancias. Pero ¿de dónde parte esto? Yo te explicaba hace un rato que parte o todo tiene un trasfondo. El trasfondo de eso sí, en efecto, parte de la situación bueno, venimos de una cultura machista, ¿no? Donde el hombre, fíjate, hablábamos de la no aceptación hace un rato y decías, ¿cómo es posible que puedas tener una figura fuerte, sólida, si dentro de las leyes universales que rigen todo un sistema existe esta parte de la polaridad? La polaridad, ¿a qué se refiere? O sea, toda situación siempre va a tener dos polos, ¿no? Positivo y negativo. Y entonces, tú no puedes ser fuerte si antes no reconoces tu debilidad. Así es. Y entonces, fíjate, yo te estoy hablando de la no aceptación. Al no haber aceptación de tu debilidad, entonces, ¿qué te hace? Te hace ser un ser que ya desde ahí parte, traes un trastorno de la personalidad un poco. ¿Cómo te diré para no escucharme así como que juzgo, ¿no? Pues ya como cierta patología, ¿no? Donde no te hacen ver en realidad que tú para ser fuerte tienes que primero que aceptar tu debilidad. Entonces, ¿qué hace un hombre fuerte? Un hombre fuerte, hace de todo, carga de todo, se pelea con todos, consume de todo Se y te vas traga con eso, todo, aguanta todo, no aguanta llora. todo. Sí, sí, Entonces, sí. imagínate todo el cúmulo, porque nada más te estoy hablando nada más de las conductas, ¿no? No nos vamos a basar ahorita en la cuestión del pensamiento, nada más las conductas que ejecuta un ser humano. Cuando es el caso de que, bueno, continuamos aquí, vamos a dar la segunda parte y el fin de esta interesante plática que yo creo que el tiempo se nos fue rapidísimo. eh, y es cuestión así de que nos enfrascamos en el tema, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestro compañero, gran compañero Dani. Bienvenido a esta Hola, reunión. buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por ser parte de este Ya, y proyecto. claro, claro, es un honor compartir el espacio con ustedes y una disculpa por la tardanza, pero acá andamos, ¿eh? No, al contrario, Daniel, el honor es de nosotros. Muchas gracias por tu participación. Fíjate que estábamos hablando, te pongo un contexto brevemente, estábamos hablando un poco sobre el suicidio. Vimos Ujú. ahí un poco de las tasas mundiales
hablamos sobre los entornos culturales, la presión social que se ejecuta a través o qué es lo que lleva a una persona a cometer suicidio. Y nos habíamos quedado en algo muy importante, mira, platicábamos sobre el tema de el hombre en México. El hombre en México trae un gran peso social de entrada donde pues no se le permiten muchas cosas, o sea, literalmente no se le permiten muchas cosas. En cuestión, yo le decía a Alberto ahorita, él puede hacer de todo, él se puede meter de todo, él puede probar de todo, y entonces sí se ve mucho la comparativa, ¿no? O sea, en cuestión del hombre a la mujer, porque la cuestión de los problemas, digamos, interpersonales que pueda llegar a tener el hombre, pues son de índole social. La Ujú. mujer es más sentimental, ¿no? Es más así como, Es más más, emotiva. más emotiva, exactamente. Y entonces, no sé si tú nos puedas dar tu punto de vista. Fíjate que es muy, muy interesante el tocar estos temas porque al hombre cuando se le permite todo, es inclusive el exceso. Y Ajá. hablábamos en particular de las sustancias, ¿no? Cuando se le permite el exceso de sustancia y no se le está permitido o no se le enseña como tal una parte de la descarga emocional que conlleva ciertas conductas, como en este caso, un ejemplo es el no llores, ¿no? Usted no llore. Entonces, al no permitirse eso y es sustituido por algún tipo de sustancia, obviamente repercute en la personalidad del sujeto a tal grado, pues, de arremeter en contra de su vida, ¿no? ¿Cómo ves, Dani? Ujú. ¿Qué opinas sobre eso? Pues mira, lo que tenemos que tomar en cuenta o tener claro es que efectivamente, ¿no? A nivel cultural tanto al hombre como a la mujer se le dan como ciertos estereotipos, ¿no? Y estos estereotipos les dan exigencias, ¿no? Que muchas veces al no poderlas cumplir, el individuo busca como salidas, ¿no? Busca una salida o una alternativa por no poder cumplir aquel paradigma que a mí me han puesto, ¿no? Entonces, el suicidio es el resultado de la incapacidad que tenemos como individuos a vivir, ¿no? O sea, el desconocimiento de la naturaleza de nosotros como seres humanos nos lleva a realmente no conocer realmente cuál es el sentido de vida que nosotros tendríamos que tener. Al desconocer el sentido de vida, optamos por salidas fáciles, ¿no? Buscamos algún placer inmediato, alguna fuga que me lleve a, por lo menos, anestesiar toda aquella sensación por el no cumplimiento de esta ideología que a mí me han puesto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar dentro de la cultura mexicana, con nosotros como cultura mexicana tenemos ciertas exigencias, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, el hombre que debe de ser proveedor, debe de ser responsable, debe de ser capaz de como de sostener una casa, ¿no? Debe de ser, si es un joven, tiene que estudiar, tiene que tener una pareja, debe tener un buen círculo de amigos, debe de ser popular, ¿no? Y en medida que vamos en búsqueda de estas búsquedas neuróticas, y al no poder cumplir todos estos deseos, estas exigencias que me han puesto, voy y busco como salidas alternativas, ¿no? Como decías tú y comentabas, ¿no? La búsqueda de unas sustancias para anestesiar todo aquello que yo no soy capaz de aceptar de mí, por no poder aceptar que no soy el número uno, ¿no? Entonces nosotros vamos en búsqueda de esas sustancias, ¿no? Y a la larga el consumo constante o la búsqueda de estos placeres, pues sí llegan a un punto de distorsión de la realidad. Tal punto nos llega a que podemos atentar tanto a nuestro entorno como a nuestra persona, ¿no? En el caso del suicidio, justamente es eso, es un atentado ante mi vida, ¿no? Ante el sentido o la naturaleza de mi propia existencia, ¿no? Entonces, una de las partes de las cuales tendríamos que notar dentro de las personas que han vivido la cercanía del suicidio, tanto en uno familiar o están en un proceso, están en esa búsqueda enferma de acabar con su vida, es esa parte. Tendrían que empezar como a reconocer cuál es el sentido de vida, porque el sentido de vida lo ponemos en estas expectativas o en necesidades, en estos deseos que tenemos, y no nos damos cuenta que al final del día eso no es propio, eso no es personal, eso es externo todo el tiempo. Así es, Órale. de hecho, Dani, justamente yo creo que ha sido una constante, ¿no? Del ser humano, que no sabe que
que quizás hay algo más, ¿no? Normalmente cuando no hay como decías, un sentido de vida y el hombre se llega a preguntar qué hago, a qué vine, cuál es el motivo de mi existencia, ¿no? Normalmente creemos de que tenemos que buscar cosas que nos dijeron, ¿no? La felicidad, la relación de pareja, la familia, etcétera, ¿no? Y muchas veces esto no es suficiente a la hora de que podamos desarrollarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estoy en una relación y no está cumpliendo con las expectativas que yo pensé que debería de ser, ¿no? O que, no sé, yo quería ser astronauta de chiquito y pues resulta que no se da, y entonces otra vez, ¿no? ¿Para qué vine al mundo? Entonces, el ser humano, a pesar de que sí tiene la capacidad de cuestionarse su existencia, normalmente la estamos respondiendo en ese cuestionamiento justamente con esos deberías, ¿no? Yo debería de ser feliz y no soy feliz, ¿por qué? No se me da esto, no fui esto, no tengo esto. Entonces, los cuestionamientos que nos hacemos no nos estamos respondiendo de la manera correcta, ¿no? Y normalmente no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque seguimos dentro de un esquema cultural en donde todo el tiempo nos dicen, busca la felicidad, busca el amor, busca estar en familia, ¿no? Lejos de ver que tenemos que, quizá, como decíamos hace rato, integrar a lo mejor, esa es mi parte emocional, ¿no? Es mi parte que yo no reconozco de mí, ¿no? En donde yo puedo empezar a ser una persona total, ¿no? Donde yo puedo primero verme, como hace rato decía Miguel, como una persona que sí tengo debilidades, como una persona que estoy dentro de perversiones, que tengo deseos, que quizás no los quiero decir, ¿no? Lejos de vernos así como personas totales, nos vemos fragmentados. Entonces, es difícil respondernos de una manera, estos cuestionamientos de una manera sensata, porque nos estamos cuestionando y respondiendo con esa necesidad. Ajá. Porque entonces ahí es donde nosotros tenemos que notar una parte, ¿no? Hemos perdido la capacidad de cuestionarnos, ¿no? Ya no nos podemos cuestionar porque la expectativa o la idealización que tenemos se nos ha vuelto como el único punto de referencia, ¿no? Sí, porque de alguna manera, como bien lo mencionaste, la atención siempre está afincada en lo externo, no en lo interno. Al tú no cumplir esos estereotipos que te demanda la sociedad, híjole, Dani, ya íbamos a cerrar, pero yo creo que nos vamos a quedar un ratito más aquí. Ya se puso bueno esto. Al no cumplir con esas expectativas de los estereotipos que te demanda la sociedad, pues obviamente viene un impacto en el sujeto, ¿no? Que es la frustración. Y de entrada, yo creo que uno de los problemas muy limitantes que hemos tenido aquí en nuestra cultura es que no nos han enseñado a lidiar con esa frustración. Pues la ¿No? frustración es interna. Y te voy a decir uno de los estereotipos que más ha afectado al ser humano y más en nuestra cultura, el ser exitoso. Exactamente, ¿no? Todos Entonces, quieren ser nosotros exitosos. buscamos, exactamente, nosotros buscamos ser exitosos para el otro. O sea, Así el es. éxito se ha vuelto como una búsqueda neurótica del individuo, ¿no? Entre más busco yo ser exitoso, menos insatisfecho o más insatisfecho me encuentro, porque por más que yo haga, no puedo cumplir o no puedo saciar esa sensación de éxito, ¿no? Entonces podríamos decir, la sensación de frustración se origina a través de la sensación de vacío que tengo por no llenar aquellos aspectos míos o aquellas ideas que yo tendría que tener, ¿no? Y entonces son sustituidos en este caso. Pues tú lo decías, o sea, la evasión del sentir es sustituido por el consumo de alguna sustancia que, bueno, lo manejábamos hace rato un poco técnico, ¿no? Y yo creo que me volé, Beto, ¿no? Ahí en la cuestión de hablar del sistema nervioso y toda esta situación. Pero Pero la es real, o sea, las sensaciones están acá en la cabeza, o sea, la falta de serotonina, de todo esto, más bien, esta capacidad sí la tenemos, como bien decías. sí, claro, pero volvemos a lo mismo que mencionaba Daniel. De alguna manera vemos todo de una forma externa. El sistema social, digo, no sé si indirectamente o directamente esté funcionando, funciona así de alguna manera, ¿no? ¿Yo para qué quiero ser exitoso? Para que el otro me vea. Y entonces,
de alguna manera, dentro de mis exigencias personales, cuando en realidad quiero ser exitoso y no sé lidiar con la frustración, voy a tener ese vacío que tú mencionas y como no, ¿con qué lleno ese vacío? Lo empiezo a Ujú. llenar con alcoholito, alguna sustancia, para después, fíjate, o sea, paradójicamente lidiar con más frustración, Ujú. De con hecho, más la vacío. asociación de éxito que tenemos es de exceso. Así es. Éxito tiene que ser exceso, ¿no? Y entonces yo prefiero el éxito al existo. Qué Wow, bonito te no salió. sabía. Pero es real, por eso hace rato Exceso, decíamos, ¿eh? ajá, o sea, sí tenemos en nuestra cultura la idea de que entre más tengo, más exitoso, ¿no? Ajá, Incluso exactamente. hasta para mal, ¿no? Para mal. Entre más problemas tengo, más Dios me da fuerza para seguir. O sea, compaginamos eso como algo, como algo que tenemos, ¿no? Que entre más tengo, mejor. Lejos de, como tanto decíamos, revisar mi existencia o cómo yo puedo ser una persona que sea encaminada hacia un desarrollo personal, ¿no? Ujú. Normalmente nosotros creemos que el éxito es tener reconocimiento, es estar en la cima, lejos de ser una Ujú. persona completa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el éxito lo busco a través del reconocimiento, de la valoración del exterior, las alabanzas, la admiración, ¿no? Pero no busco realmente mi existencia en mi desarrollo. Yo puedo desarrollar mil y un capacidades siempre y cuando me garanticen que me van a observar o me van a alabar, ¿no? Y Que voy a entonces ser reconocido. exactamente, ¿no? Entonces diríamos, esa búsqueda de reconocimiento es el veneno que en mí se gesta, ¿no? Y a medida que el veneno se vaya apoderando de mí, busco o encuentro o me encuentra este fatil resultado, ¿no? Que en el caso del suicidio es eso, es el resultado final de una búsqueda de saciarme que no puedo saciar. Donde la frustración se apodera del individuo a tal grado que muestra una situación Ujú. de impotencia tanto personal como en cuestión emocional y en cuestión del Exactamente. pensamiento, ¿no? Donde tú dices, "Pues ya no hay de otra salida, ya no hay de Exactamente. otra salida. Estoy tan No me- limitado". exacto, no me puedo ajustar, no puedo tener como un grado de aceptación ante mi camino o ante mi vida o ante el sentido de vida que he tenido, ¿no? Busco y sigo observando en el exterior lo mejor, aquello mejor que no soy capaz de tener y me reprocho por no poderlo tener. Bueno, ya clarificación, perdón, que es el reproche interno. Ya en la cuestión de estarme reprochando, nace una nueva voz en mi cabeza, que es la afectación del pensamiento, Ujú. donde mezclado con la importancia personal, te hace sentir que eres el único desdichado, Ujú. eres el único que no eres capaz de hacer las cosas como se te demandaron. Ujú. Entonces, en automático hablábamos al inicio, Alberto y yo, de la deshonra que tenían los japoneses. Nosotros Ujú. también tenemos honradez, pero la honradez es personal y tenemos que ir en búsqueda de la honradez personal. Ujú. Pero tú decías, hablabas hace un rato de las búsquedas neuróticas. Cuando yo busco la honra a través de los demás, que yo Ujú. soy honrado a través de su reconocimiento, no se puede ver mucho para Ujú. trabajar con el individuo. Exacto, porque entonces ahora yo busco la honradez en el exterior, cuando lo que tendría que notar es honrar lo que soy, Así porque es. el acto más grande o más deleznable que podemos tener como seres humanos es el suicidio. Y entonces el suicidio es la incapacidad de honrar tu existencia, ¿no? Entonces el ser humano tiene la capacidad de honrar. Honrar quiere decir que es capaz de obedecer, seguir, continuar, ¿no? Pero entonces ahora nosotros no continuamos, dejamos toda la mitad, preferimos
seguir con este pensamiento, vamos a decir, de importancia personal, mi ego, mi forma destructiva que yo tengo, seguir alimentándola antes de hacer el acto que me lleve a continuar. Porque entonces para nosotros el acto de que algo no nos sale bien es suficiente para castigarnos, reprocharnos. Así Claro, es. una Normalmente vez, lo que... perdón. perdón, adelante, Beto, adelante, perdón. No, decía que normalmente nosotros lo que queremos es cumplir esas expectativas y cuando no las cumplo tengo que castigar, ¿no? O sea, no está codificado en nosotros nada que no sea para una reacción, perdón, para una acción, una reacción. Entonces no cumplo la Ujú, expectativa, no cumplo mi debería, no cumplo para lo que yo creo que vine a este mundo, entonces tengo que ser ujú, castigado. Y si no está la otra persona que me castiga, entonces yo me castigo. Normalmente es ujú, maltratándome, faltándome el respeto, es comiendo de más, es teniendo relaciones destructivas y en ujú, algún momento, pues sí, ¿no? Es la idea de quitarme, ¿no? ujú. Sí, ¿no? ¿no? La autoaniquilación total. Así es. Entonces, Claro. somos seres que no sabemos, como decía hace ratito, ¿no? Cuestionar nuestra existencia a partir de algo Ujú, objetivo, ¿no? No de justamente de lo que nos dijeron, no justamente de la búsqueda del reconocimiento por una idea de éxito que es totalmente fantasiosa. Lejos de preguntarnos a ver qué es lo que yo tengo que estar revisando de mi ser, normalmente estoy queriendo cumplir lo que yo hago, lo que yo creo que soy, para ujú, satisfacer el otro, y eso justamente me hace ser un ujú, ser limitado, ¿no? Sí, ujú, porque al final de cuentas lo que tratas de alimentar es lo que hablaba Daniel en un principio, que son los estereotipos sociales, ¿no? Y basado en eso, el ser humano finca más su atención al cumplimiento de estos estereotipos que ver en realidad sus habilidades y sus limitantes que él tiene, ¿no? ujú, Yo lo empato así como muchas veces con los pensamientos que uno tiene en el hecho, yo mencionaba mucho esta parte del éxito, pero atrás de eso hay muchos condicionamientos, ¿no? O sea, hay ujú. condicionamientos donde mencionaba Daniel hace rato, el no hacer bien las cosas, ¿no? Y dices, ¿de dónde viene eso de no hacer bien las cosas? Porque para que yo pueda hacer bien una cosa, pues obviamente dentro de la práctica tengo que fallar, Ujú, y entonces yo no me permito fallar. Y como exactamente. yo necesito ser un hombre exitoso, ya fallé y le fallé a los demás, entonces viene mi situación de la frustración y ¿qué es lo que hago? Renuncio, Exactamente. renuncio. Estoy Entonces ahí, fallando constantemente a mi estereotipo, ajá. que no me doy la oportunidad de ver mi fallo y poder corregirlo. Ujú. No, entonces ahí podemos observar la poca valía que ya nos tenemos. O sea, ya no tengo una valía, no tengo valía y al no tener valía, un pequeño error lo maximizo. Por este pequeño error me castigo. Y entonces voy castigándome así como podríamos decir circunstancialmente, socialmente, familiarmente, a través de la pareja. Voy buscando los castigos hasta llegar en un castigo que es contra mi persona o contra mi propia vida, ¿no? Porque entonces como no pude hacer las cosas bien, porque yo confío o yo digo, si soy exitoso no tendría que fallar. Y decías tú, Miguel, ¿no? El hecho de poder ser asertivo en la vida quiere decir que he podido solucionar todas las adversidades de mi vida. Pero con el pensamiento limitado que decía Beto que tenemos, entonces, pues no lo puedo resolver. Un pequeño error basta para que se encarne en mí una sensación de incapacidad. Y esa sensación de incapacidad ¿No? me va a llevar a hacer un acto en contra de mi vida. Así es. Y justamente es Esa, ahí donde nosotros, ahora sí como terapeuta, tenemos que ayudarle a un paciente, a la persona que está buscando, porque es lo que están haciendo, las personas que están, tienen ideas o quieren atentar con su vida, realmente lo que están buscando son respuestas, ¿no? Respuestas Ujú, hacia su misma existencia, hacia encontrar un motivo, hacia justamente que estas respuestas sean satisfactorias y tengan ese sentido, ¿no?
pero no desde, como decíamos, ¿no? Desde algo ilusorio, desde algo que no se va a cumplir, ¿no? Entonces, posiblemente, incluso hasta en terapia, no vayan a recibir la respuesta que les gusta, ¿no? Pero quizás la que necesitan, ¿no? Que sepan integrarse como seres débiles, como seres que no tienen que estar resolviendo todo, que su interpretación de fortaleza no es precisamente como la tienen concebida, ¿no? Entonces, es donde nosotros podemos ayudar, ¿no? Porque al final de cuentas es prácticamente lo que buscamos, ¿no? Con ese tipo de charlas, de que podemos ayudarle a una persona que no pueda, a lo mejor en ese momento, tener claro, en este caso, su existencia. Sí, fíjate que ahorita que te escucho, Alberto, hay situaciones dentro de la misma sociedad que se generan dentro de los constructos que la misma sociedad finca. Muchos de esos constructos a veces son ilusorios, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de uno, el tema de la felicidad. Yo he platicado con pacientes dándoles a conocer cuáles son las emociones básicas, ¿no? Que ya conocemos. Y les digo, ¿cuál es la felicidad? Y todos dicen mucha alegría. Bueno, sabemos de antemano que mucha alegría es estar como en un estado esquizofrénico, De por así euforia. decirlo. Y entonces digo, no, o sea, en realidad es un constructo social al que todos indirectamente queremos ascender. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos trabajando para algo que no existe. Pero no es la Ah, parte como todos la ven, que quieren todo bueno, lo bondadoso, la virtud, ¿no? Tienen que ver, hablábamos hace un rato de la ley de la polaridad, y entonces tienen que existir las dos fases, o sea, tienes que aprender a aceptar tanto lo bueno y lo malo. En este caso, en concreto, al tema, si tú quieres ser una persona exitosa, primero vas a tener que aprender a lidiar con la frustración. La frustración te va a obligar a saber que existes, como mencionaba Daniel, ¿no? Éxito de existo, ¿no? La frustración te va a hacer ver que para que tú puedas ser exitoso tienes que lidiar con la parte que muchas veces está negada. La parte que está negada es una olla express que lleva al sujeto a tal presión que muchas veces cuando no encuentra la salida es lo único que piensa, ¿no? Dice, yo ya no sirvo para esto, nadie me entiende, nadie me quiere, todo me sale mal, entonces doy por hecho que no nací para esta vida, ¿no? Y lo más fácil es pues, la salida que estamos mencionando, ¿no? ¿Cómo ves, Dani? no, pues sí, ¿no? Inevitablemente tenemos que como empezar a notar como muchos aspectos que no conocemos de nosotros, ¿no? De hecho, eso es a lo que vamos nosotros a terapia. Nosotros vamos a terapia a un reencuentro con todo aquello que hemos decidido o nuestra forma, inconsciente ha decidido no hacer parte de nosotros, ¿no? Entonces, dentro de la terapia tenemos nosotros que encontrar justamente eso, el reencuentro con todo aquello que somos, que negamos que nos lleva a sufrir, a la autodestrucción, ¿no? Principalmente, ¿no? Como tú lo decías, Miguel, ¿no? El explicar primero aquellas emociones con las cuales cuento me permite tener una noción de darme cuenta en qué momento las estoy viviendo. Y si me doy cuenta en cuándo las estoy viviendo, soy capaz de resolverlas de forma efectiva, ¿no? Hay una gestión emocional. Una de las partes que todos nosotros tenemos que aprender a manejar es la gestión emocional. Lejos de buscar como el control, el reprimir, el ocultar la emoción, es gestionarla, ¿no? Si nosotros sabemos gestionarla, tendríamos la capacidad de resolver, pero como no sabemos gestionarlas, nos dejamos invadir. Y entonces, justamente dentro de la terapia es esto. Apréndete a gestionar y apréndete a escuchar y a resolverte porque nuestro pensamiento maximiza las situaciones, exagera la emoción hasta deformarla, cuando al final del día tendríamos que aprender a sentirla para poder vivir.
Así es, así es. Fíjate que está súper interesante este tema y la verdad tuviera, o sea, es un tema para escarbar, ¿no? Porque tiene muchos matices. Pero, pues bueno, yo creo que, bueno, el tiempo ya se nos está agotando. Dani, nuevamente muchas gracias por la participación. Alberto, muchas gracias por la participación. No sé si podamos abundar un poquito nada más en cuanto a una conclusión de todo esto que estamos platicando. ¿Sí? De que algo que les podamos compartir a la gente que nos está viendo. No sé si gustes empezar, Alberto, precursor de este proyecto. No, cuál, somos un equipo, somos los tres, ¿no? Pues antes que nada, de nuevo cuenta, ¿no? Agradecerles su participación. Y bueno, para concluir con el tema, pues sobre todo la parte del ámbito terapéutico, ¿no? Tenemos, yo creo que nosotros como terapeutas, la posibilidad de ayudarle a lo mejor a las personas a que puedan ver un poquito más allá, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de que el terapeuta es aquella persona que entra contigo a una cueva y que no te va a sacar, pero que trae quizá una lámpara con la cual te va a acompañar a caminar juntos, ¿no? Entonces, muchas veces una persona que está en un proceso del sinsentido, de no aceptación de su vida, de su realidad, de depresión, etcétera, quizá está justamente en esta especie de caverna, ¿no? Ahí es donde nosotros con una pequeña lámpara podemos decirle, ven, no estás solo, te podemos acompañar, este puede ser un camino, o si te vas por este camino puedes tener esta consecuencia, etcétera, ¿no? Sí tenemos la responsabilidad nosotros como terapeutas de poder acompañarlos, ¿no? No vamos a solucionar realmente a la situación que estén viviendo, pero sí los podemos acompañar porque sabemos de que lo que está buscando son justamente como hemos visto hoy a lo largo de esta transmisión, justamente están buscando respuestas a preguntas que quizá no se han hecho, ¿no? O que se han hecho de manera equivocada, ¿no? Y que se están respondiendo, como dijimos, eh, con, con errores, ¿no? Entonces, esa es parte de esta idea de ser terapeuta, de acompañarlos, para que puedan tener un mejor camino, ¿no? Así es, muchas gracias, Alberto. Fíjate, es muy importante esta parte del proceso terapéutico, porque en realidad sí hace la diferencia que todos necesitamos un guía de vida. ¿Sí? Yo concluyo con esto. Hoy en día en Internet hay muchísima información, mucha información. La gente que esté pasando por un caso, que conozca a alguien que esté pasando por un caso similar, habemos mucha gente que podemos apoyar. Hay también líneas de emergencia, líneas gratuitas que pueden aportar a estas causas y sobre todo aprendamos a manejar la vida, como lo mencionábamos en un principio, ¿no? Con otra filosofía de vida. La intención de este programa es dotar de información a la gente que nos está escuchando para que vean que hay más alternativas, ¿no? Que hay más allá de lo que normalmente nuestros ojos pueden ver, ¿sí? Todavía hay un mundo más por descubrir y que se atrevan, que no nos veamos limitadas por estos procesos sistematizados que hemos ejecutado a través de los paradigmas que mencionaba Daniel hace un rato y que se den la oportunidad de poder gestionar esas emociones que también mencionaba Daniel, que se den una nueva oportunidad de vida para que, aparte de poder aperturar un poco más la cosmovisión, podamos ampliar un poco más la conciencia, ¿no? Para finalizar, cerrar con broche de oro, Dani, ¿qué nos pudieras decir? Bueno, pues como conclusión y como aportación final, yo les podría decir, ¿no? Dentro de la terapia vamos a ir en búsqueda de un estado más grande de conciencia, ¿no? Reconectarnos con aquello que nos hemos perdido o con aquello que hemos desconocido de nosotros y obviamente acompañado con alguien que me pueda, permitir allanarme todo ese camino, porque nosotros lo vemos todo oscuro, lo vemos todo incapaz de transitarlo, ¿no? Pero entonces, yendo y acudiendo con una persona que me puede permitir observar las cosas de otra forma, me permitiría ayudarme mucho, ¿no? Y gracias a eso o gracias a esa ayuda o ese vínculo que se podría crear dentro de terapia, podríamos resolver muchos de nuestros conflictos, desde aceptar lo que se tiene que aceptar y modificar aquello que se puede modificar, ¿no? Yo hay algo
muy claro que le digo todo el tiempo a todos mis pacientes, no va a pasar nada que no tenga que pasar. Mi estado de inconsciencia siempre se queja por lo que está pasando. Pero en la vida no te va a pasar nada que no te tenga que pasar. Pero uno es a veces el necio que no lo quiere aceptar, ¿no? Y entonces la terapia es eso, para empezar como a tener un poco más de aceptación. Así como llega el entendimiento, que venga la aceptación. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Este fue el primer capítulo del programa piloto de este nuevo proyecto que se llama El Fuego Interno, Psicología, Filosofía y algo más. Antes que nada, queremos agradecerle a todas las personas que nos están observando, que nos están viendo, ¿no? Recordarles que esta va a ser una emisión periódica, incluso vamos a tener miembros de la comunidad que nos van a estar acompañando, que van a estar participando también, ¿no? Para que tengan allí, también ustedes, si tienen algún tema que les guste que tratemos, los vamos a tratar con mucho gusto, ¿sale? Entonces, pues de mi parte es todo, muchas gracias por esta transmisión, muchas gracias Miguel, Dani, ¿y algo más que quieran decir antes de que nos vayamos? Pues no, nada más. Muchas gracias por compartir espacio y nos vemos la siguiente. De igual manera, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.